Hola, buenos días. A continuación vamos a continuar con el siguiente tema de la materia de control estadístico de la calidad. Bueno, como vemos hay algunos tipos de productos o artículos que no se pueden medir con un instrumento de medición. En este caso, pues esos productos puede ser alguno que es conforme o no conforme, es decir, tiene calidad o no, pasa o no pasa, o el siguiente. Dentro de un artículo podemos contar un número de defectos que estos tengan, ¿sí? Estos serían un número de defectos o no conformidades. Bueno, para ello existen cartas de control para atributos o gráficos de control. Entre estos se encuentran el gráfico P, que es de proporción o fracción de artículos defectuosos, el NP, número de unidades defectuosas, el C, número de defectos, y el U, número de defectos por unidad. Como los diferenciamos, pues acá podemos analizarlo mediante estas piezas. Vemos que tenemos 12 piezas y 1, 2 y 3 son defectuosas o no pasan y 9 pasan. ¿Cuántos defectos tenemos? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 defectos. Cuando utilizamos el gráfico NP, pues en este caso, cuando vemos si las piezas pasan o no pasan, vemos que tenemos 1, 2 y 3 piezas que no pasan. El gráfico P es exactamente lo mismo, nada más que en este caso utilizamos porcentajes. Cantidad de defectos C, ¿cuántos defectos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 defectos en total en todas las piezas, ¿sí? Y la carta U, vemos que estos 6 defectos los dividimos entre el número de piezas. En este caso serían 6 defectos entre 12 piezas y dice que tenemos 0.5 defectos por unidad. Entonces esa es la diferencia entre cada uno de los gráficos. Cartas P y NP para defectuosos. Dice: existen muchas características de calidad del tipo pasa o no pasa, y de acuerdo con estas un producto es juzgado como defectuoso o no defectuoso, conforme o no conforme, dependiendo si cumple o no con las especificaciones o criterios de calidad. En esos casos, si el producto no tiene calidad deseada, no se permite que pase a la siguiente etapa del proceso. Además es segregado y se le denomina artículo defectuoso, ¿sí? Entonces, en ese caso, en esos gráficos vamos a utilizar el criterio de pasa o no pasa. Carta P, la primera de las cartas es la carta P. Aquí tenemos un diagrama para ver qué tipo de gráfico utilizar. Del lado izquierdo son para variables continuas, o sea que se pueden medir mediante un instrumento de medición, y del lado derecho por atributos, o sea que no se puede medir, se le tiene que dar un valor cualitativo. Unidad defectuosa, o en este caso vamos a ver en este caso el criterio pasa o no pasa, y del otro lado defectos, vamos a contar el número de defectos. Para el primer gráfico es el gráfico P. Vemos que podemos utilizar el gráfico P o el NP, son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el gráfico NP el tamaño de la muestra es constante y en el gráfico P el tamaño de la muestra es variable. Entonces así nos diferenciaríamos cuando vayamos tomando las muestras y tengan tamaños variables, pues utilizaremos el gráfico P, y cuando sean constantes el NP. Carta P, en esta carta se muestran las variaciones en la fracción de proporción de artículos defectuosos por muestra subgrupo. La carta P es ampliamente usada para evaluar el desempeño de una parte o de todo el proceso, tomando en cuenta su variabilidad con el propósito de detectar causas o cambios especiales en el proceso. Ya tenemos su formulita. Pues vemos que, como su nombre lo dice, proporción de defectuosos, pues prácticamente en este caso de todos los artículos defectuosos que no pasaron, ¿sí? Vamos a calcular el porcentaje o estas piezas a qué porcentaje equivalen. Bueno, vemos que en este caso esas piezas de pasa o no pasa tienen un comportamiento como una distribución binomial. Acá tenemos la fórmula de la media, ¿sí? Que este sería el valor medio que estaría en nuestro gráfico. Acá tenemos la desviación estándar. Aquí tenemos en este caso las fórmulas. El límite central sería igual a la media de P. Límite superior sería a la media de P más 3 desviaciones estándar. Y el límite de control inferior sería la media de P menos 3 desviaciones estándar, ¿sí? Serían los límites inferior y superior. Acá tenemos un problema. Dice: en una empresa del ramo alimenticio, mediante ciertas máquinas empaquetan salchichas en sobres o paquetes. Un problema que se ha tenido es que dentro del sobre queda aire
El problema se detecta mediante inspección visual. Los paquetes con aire son segregados y después se abren para recuperar las salchichas y volverlas a empaquetar. El atributo de falta de vacío es importante debido a que si un paquete con aire llega al mercado, la vida del anaquel se acorta, por lo que después de algunos días la salchicha empieza a cambiar de color y perder sus propiedades. ¿Sí? Entonces acá tenemos esta situación, repercute en clientes insatisfechos y genera una mala imagen en la compañía. Por lo tanto, los operadores de las diferentes máquinas continuamente se les recordaba la importancia de no dejar pasar paquetes con aire. Sin embargo, como no se llevaba un registro de la magnitud del problema, no existían bases tangibles para detectar cambios en el desempeño de las máquinas ni habían formado saber si las medidas tomadas para acudir al problema habían dado resultados. De ahí surgió la necesidad de registrar los resultados y analizarlos mediante una carta de control. Cada hora se registra el número de paquetes detectados con aire y del contador de la máquina se obtiene el total de paquetes N durante esa hora. Los datos obtenidos durante 3 días en una máquina se muestran en la siguiente tabla. Bueno, acá observamos que para el primer lote, vemos que para el primer lote o primer muestra subgrupo se produjeron 595 paquetes de salchicha y de estos 15 tenían aire, ¿sí? Entonces pues esos 15 paquetes pues son productos defectos, ya que si tienen aire pues se van a caducar más rápido, ¿sí? Y los demás, en este caso los otros 580 pues son productos conformes, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos 40 lotes. En el segundo subgrupo de 593 paquetes, 5 fueron defectuosos y 588 fueron aceptados, y así sucesivamente. Entonces con esta información pues básicamente sería un gráfico de control por atributos, y ese es nuestro gráfico, ¿sí? Lo que nos interesa básicamente en este gráfico, acá tenemos el límite inferior que es 0% de defectos, acá arriba tenemos un 3%. Entonces básicamente lo que nos interesa es que cuando hacemos nuestro gráfico y tenemos nuestro límite central superior e inferior, esos puntos se acerquen lo más posible al valor inferior. Como observamos en el gráfico, pues hay varios puntos que se salen por encima del límite superior. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que detectar en este caso por qué salieron estos puntos. Hay que hacer correcciones y nuevamente volver a hacer un gráfico para ver que efectivamente hicieron las correcciones. Quitando estos puntos, pues vemos que en sí el gráfico se comporta de buena manera, hay pocos defectos, los porcentajes se encuentran por debajo, pero hay que ver qué pasa en esos puntos. Y acá tenemos la interpretación, ¿sí? En este caso es el subgrupo 1, 2 y 36, son los que rebasan los límites de control superior. Bueno, acá se notó que el investigador se le ocurrió que en los grupos 1, 2 y 36 se encontró que durante esas horas se cambió el rollo de la película plástica de empaque, ya sea porque se terminó o porque se empezó a empaquetar otra presentación. Entonces pues vemos que cuál fue la acción correctiva en este caso para este caso. Acá tenemos las fuentes. Eso sería todo, muchas gracias.